El nombre de María no empezó con la Virgen. De por qué María fue migrante, de hecho fue una perseguida política. No es india, Guadalupe es mestiza. Cuando se hace diálogo interreligioso con el Islam, el fundamento, la base, es precisamente la Virgen María. O sea, cabe mencionar que este podcast no es para convencer a nadie. La mujer de Apocalipsis 12, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de estrellas en su cabeza. Pero los estudios bíblicos van más allá de leerte el texto y de tratar de entender qué dice. Si usted en su corazón no cree, usted no está faltando a su fe católica mientras crea todo lo que dice el credo. Desde la parroquia San Mateo en Ciudad Juárez y con este público hermoso y maravilloso que nos acompaña esta noche, la hermana Georgina Onofre, doctora en Mariología. Pues ahora sí vamos a responder la pregunta con la que nos fuimos y regresamos. ¿María murió, sí o no, madre? Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos van a ver a través del canal de YouTube. Bienvenidos a un podcast más. Yo soy Luis Mijares, abogado de inmigración. Y el día de hoy no hablaremos de inmigración. Hablaremos de un tema algo espiritual, algo religioso, algo controversial a nivel mundial, pero que me interesa platicar sobre todo porque de esta persona de quien hablaremos fue migrante. Fue migrante hace muchísimos años atrás, y el día de hoy nos acompaña una experta en este tema que nos hablará acerca de María. Y la ciencia que estudia a María se conoce como Mariología. Estamos desde la parroquia de San Mateo en esta noche y nos acompaña este público hermoso y maravilloso en este podcast. ¡Comenzamos! Muy bien. Bienvenida, hermana Georgina Onofre, religiosa, misionera de María Dolorosa, ¿verdad? A sus órdenes, así Madre, es. platíquenos un poquito de usted, a qué se dedica, cómo inició en esto, por qué religiosa, por qué María, por qué en Ciudad Juárez, por qué no en Dubái, en Shanghái, en Japón, por qué eligió esta ciudad tan hermosa. Bueno, yo soy de aquí de Ciudad Juárez, mi congregación Misioneras de María Dolorosa también es nacida aquí en Ciudad Juárez, es la única congregación nacida en Juárez, hace ya 77 años que nació nuestra congregación aquí en Ciudad Juárez y bendito sea Dios, me trajo precisamente una congregación que estaba en mi propia ciudad, yo soy de aquí de Ciudad Juárez. ¿Por qué María? Porque es mi madre, ha sido mi compañera, mi guía espiritual, la que me ha llevado a Jesús durante toda mi vida. Y por eso ella es la que me trajo. Desde pequeño nuestras abuelitas, nuestros papás, nuestras mamás nos hablaban de María, de la Virgen María, de rezar, de orar, de ver la figura materna, ¿no? Es casi lo primero que se aprende. Luego de persinarse, el Ave María. El Ave María. Entonces sí. Yo recuerdo a mi abuelita, porque mi mamá todavía no era tan religiosa, pero mi abuelita sí me hacía rezar el Ave María antes de dormir y pues batallaba mucho para aprenderme la madre hasta que después se dio y me la aprendí. Me sentí como cuando paso el examen con 10. Muy bien, imagino que pasó todos con 10. Todos con 10. Oiga, madre, bueno. Usted estudió Mariología. ¿Qué es la Mariología? Es la ciencia que se encarga precisamente del estudio de la persona, de lo que es la figura y el papel de la Virgen María en la historia de la salvación. Ok, entonces cuando hablamos de que a María se le puede estudiar, se le estudia como persona, como la Madre de Dios, como una figura espiritual o cómo se le estudia a María. Primeramente ella es la Madre de Dios, de aquí parte todo. Ella es la Madre de Jesucristo, Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, por tanto es Dios y por eso María se le puede llamar Madre de Dios. Como es la madre de él en su encarnación, entonces se le estudia a ella porque ella tuvo un papel central en la historia de la salvación. No es el centro es Jesucristo, pero ella tuvo, querido por Dios, un papel central en la historia de la salvación y por eso la estudiamos. Entonces, cuando hablamos de María, madre, ¿qué significa o cuál es la raíz etimológica del nombre María? Porque María es el nombre más común en todas las actas de nacimiento, ¿no? Yo cuando tramito los pasaportes, las visas, generalmente todos son Ma con punto o María de los Ángeles o María del Rosario o alguna de las advocaciones marianas. Sí. Exacto. El nombre de María se cree, viene del hebreo y se cree que quiere decir señora. Eso es lo que significa. No es tanto el significado del nombre lo importante. Lo importante es quién lo lleva. ¿Y por qué le ponían el nombre de María a tantas niñas? En el Evangelio al menos aparecen 4 Marías. Ajá, sí, al menos. Sí, María Magdalena.
María la de Cleofás, que estaba en la cruz, María la hermana de Lázaro y de Marta, y la Virgen María. Al menos esas 4 son mencionadas ahí, pero había muchísimas más porque querían mucho a otra María más antigua, que era la hermana de Moisés, que a veces en la Biblia nos la ponen como Miriam, porque Miriam y María es exactamente lo mismo. Ah, Sí, muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando leemos el Antiguo Testamento, pues digo, porque lo he leído, conozco un poco de la Biblia, sí. Miriam significa María. Sí, es el mismo nombre. Oh, perfecto. Entonces María es la hermana de Moisés, que ya para los hebreos era una persona muy querida, muy conocida, la consideraban profetisa. Éxodo 15, ahí nos dice, Éxodo 15 y no me acuerdo el versículo, pero ahí nos dice que la consideraban una profetisa. Y ella es la que genera los cánticos, que después de esos cánticos van a partir los cánticos de todas las mujeres del Antiguo Testamento y que culminan en el cántico del Magníficat de María, la Virgen. Mire qué interesante dato, madre. O sea que todas las mujeres que decidían llamarse María era por un respeto y una admiración hacia el nombre de la hermana de Moisés. Así es. O sea, no en sí porque haya salido de la nada el nombre María. No. Tiene una historia. No, el nombre de María no empezó con la Virgen. Exacto. Eso es lo que queremos decir. Ya se conociera, muy conocido. Como en los varones el nombre de José. También si se fijan en los evangelios hay muchos Josés. Sí. Y era por José, el famoso José el Soñador. Yo me acuerdo de José el de la tiendita, que era cuando José el de la tiendita. Y bueno, todos los señores antiguos se llamaban José. Un dato interesante, en Latinoamérica, en los países de habla española, la mayor parte de los pueblos que tienen el mismo nombre es San José. Exacto. Tienen más San José que María. Más San José que María. ¿Y José es otro nombre que va a la par de María o nace después o también es bíblico? No. Es bíblico también porque ¿sí? el José del que parte es el famoso José el Soñador. José el Soñador, sí. Al que vendieron sus hermanos y que se fue a Egipto, el que hizo posible que los hebreos entraran a Egipto, que él es el que adivinaba qué significaban los sueños, etcétera, y que de ser un esclavo prácticamente lo vendieron, va a llegar a ser uno de los principales funcionarios dentro de Egipto. Y que gracias a él entran sus hermanos y entra todo el pueblo de Egipto, de los hebreos a Egipto, y ahí empiezan a prosperar, pero después los convierten en esclavos y de ahí viene el éxodo. Oiga, madre, y por ejemplo, yo soy abogado de migración, no tendrá nada que estar hablando de un tema espiritual, religioso, sin embargo soy un hombre de fe que lee la Biblia. Y creo que todo lo que hemos leído en la Biblia, pues de alguna u otra manera tiene un estudio, ¿no? Más allá de nada más leerlo. Sí. O sea, tiene algo más allá. ¿Por qué nosotros, me considero católico, soy un buen católico, pero por qué María tiene que jugar un papel más importante en la Iglesia Católica que en las demás religiones, por ejemplo, como el Islam, el judaísmo, la vida protestante, evangélicos, mormones, etcétera, etcétera? ¿Por qué María juega un papel más importante en el cristianismo católico que en las demás denominaciones religiosas? Bueno, primeramente vamos a hacer una distinción. Se habla de denominaciones religiosas y de denominaciones cristianas. Ok. ¿Sí? Las cristianas son las que han partido de la Iglesia Católica, que es la principal, y se han subdividido en sectas. Los luteranos, los anglicanos. ¿Qué significa la palabra secta, madre? Significa como separación. Separación. Es separación. Entonces se han separado, han tomado una ruta diferente porque han interpretado la Sagrada Escritura de una manera diferente. Sí, nosotros tenemos una guía que es el magisterio que está avalado por el Espíritu Santo. Ellos creen que no es así, entonces ellos se han ido separando. Esas son las confesiones cristianas. Luego hay denominaciones religiosas diferentes, el Islam, el budismo, el judaísmo, etcétera. Entonces son cosas diferentes y tengo que tratar el tema, la pregunta, son dos preguntas distintas. Dos preguntas distintas. Dentro de la confesión cristiana, María es un dato bíblico. Por tanto, en las iglesias protestantes cristianas la tienen en consideración porque es un dato bíblico y para ellos es la sola fe, solo Cristo, pero también la sola Escritura. Y en la Escritura está María, entonces no lo puede negar y aparece como una figura relevante. Entonces, aunque no le tienen las mismas consideraciones que nosotros los católicos, ellos dicen que nosotros exageramos
y en alguna manera tienen razón, ¿verdad? Sobre Sí. todo en la devoción, en la doctrina no. Sobre todo porque existe el catolicismo actual que es demasiado, basado en prácticas religiosas muy extremistas, donde involucran la figura de María, pues obviamente la gente de una conciencia un poco más baja o más sencilla sí, puede ver a María desconoce más que Jesús incluso, ¿no? Aquí sí. Sí, pero bueno, estamos hablando un poquito desde dónde, ¿no? Entonces, ese es el dato bíblico. Vamos a ver, para las denominaciones cristianas. Ellos dicen que nosotros exageramos. Luego están el diálogo con los ortodoxos orientales, que vienen siendo otra rama del cristianismo que no son católicos, ¿sí? Pero que también tienen a María y su figura para ellos es muy importante, pero que nos consideran que nosotros no le damos la suficiente importancia dentro de la liturgia, por ejemplo. Exacto. Sí, bueno, esto es lo cristiano. Pero la iglesia ortodoxa se fuera, basa mucho en el tema litúrgico, ¿no? Es un poquito más, es lo más fuerte su mismo para nombre lo ellos. indica, ¿no? Es muy ortodoxa en su proceso, ¿no? Sí. Litúrgico. Ortodoxo significa recto. Recta doctrina significa. Recta doctrina. Ellos creen que ellos están en la recta doctrina, aunque pues realmente, ¿verdad? Cada uno vamos a decir lo mismo. Exacto, lógicamente. sí. Pero bueno, eso Y cabe, es madre, antes de comenzar, cabe mencionar que este podcast no es para convencer a nadie, pero sí argumentar desde un punto desde el estudio de María, desde la Biblia, porque de ahí parte todo. Claro. Todo cristiano que quiera argumentar que Jesús es esto, que Jesús es lo otro, parte de la Sagrada Escritura, ¿no? Incluso hemos visto en los videos a los protestantes o a los evangélicos o a los pastores o a cualquier líder religioso que lo primero que trae en su mano es la palabra de Dios y dice que a partir de la palabra de Dios se basa lo que él está predicando. Entonces, si María está en la Sagrada Escritura, tendríamos que pensar que también es parte de esa parte de la escritura. Sí. Entonces, se han llevado estudios escriturísticos. Esto por la parte del diálogo ecuménico, pero luego está el diálogo interreligioso, que era al que usted se refería cuando se habla del Islam, cuando se habla del judaísmo, cuando se habla del budismo, cuando se habla de todo otro tipo de religiones. Nosotros hacemos diálogo más con las religiones monoteístas, el Islam, el judaísmo, el budismo en cierta manera. Ahora, el judaísmo sí reconoce la figura de María, sí la reconoce porque María fue hebrea, fue judía. Entonces, Jesús fue judío, ¿no, madre? Sí. Jesús era judío, ellos también. Exacto. Entonces ellos también reconocen y en sus estudios bíblicos también entra un poquito porque es dentro de su historia. Para ellos, claro, el cristianismo no es la religión verdadera, sin embargo, sí es una religión que partió para ellos de ellos mismos. Entonces, estas figuras como Jesucristo, como los apóstoles, como María, sí están retomados por ellos, aunque no le dan la importancia, obviamente, que le damos nosotros. Por supuesto. Sin embargo, para el Islam es otra cosa, porque para el Islam ellos tienen una figura de María más fuerte todavía que en el judaísmo. De hecho, ellos en su Corán tienen toda una sura, que es como un capítulo especial de su Corán, dedicado, la sura 19, que está dedicada completamente a la Virgen María. ¿En serio? De hecho, prácticamente cuando se hace diálogo interreligioso con el Islam, el fundamento, la base es precisamente la Virgen María, porque es lo que nos une más con ellos. ¡Wow! Qué dato tan más interesante. Sí. O sea, el Islam ve también la figura de María algo similar a lo nuestro. Sí, algo muy similar. De hecho, si nos fijamos nosotros y leemos, trae mucho de lo que dicen los evangelios, trae mucho de lo que dicen otros escritos cristianos de los primeros siglos. Ellos retoman algunos escritos. Nosotros lo reconocemos ahora como apócrifos, esos escritos, pero para ellos eran escritos que también les ayudaban a comprender la figura de María y que de ahí se basaron para hacer esa sura. Muy bien. Madre, y cuando hablamos, por ejemplo, yo siempre escucho a la gente cuando va a cruzar la frontera hacia Estados Unidos o hacia otros países, la mayoría de ellos siempre trae una imagen, una estatuilla de la Virgen de Guadalupe, algún dije, algún rosario, y ellos dicen, no, lo que pasa es que mi mamá me dijo, encomiéndate a la Virgen para que te ayude, te acompañe. Ella también fue migrante. Sí, ella también Entonces, fue cuando migrante. hablamos de que María fue migrante, ¿de dónde a dónde emigró María? Bueno,
Recordamos para esto, ahorita que estamos en la parroquia de San Mateo. Muy bien, por cierto. Con su párroco hermoso, sí, el padre Aurelio Saldívar, que es todo un gran, un tipazo, madre. Sí, un tipazo, sí. Y de verdad es un gran sacerdote. Yo lo conozco y de verdad lo admiro. Un gran sacerdote. Muchas gracias, padre, por permitirnos estar aquí. Bueno, el Evangelio de San Mateo es el que nos da el dato de la migración, de por qué María fue migrante. De hecho, fue una perseguida política. Recordamos el hecho de que Herodes andaba buscando al niño para matarlo. Cuando los Reyes Magos, alguien si recuerda, claro, pues el dato, los magos van a buscar al rey que ha nacido, van con Herodes, le preguntan, Herodes les dice, les da así como que dónde tiene que nacer en Belén, porque les pregunta a los escribas, se van y lo buscan, lo encuentran, pero son advertidos en sueños, etcétera, etcétera, de que no regresen ni le digan a Herodes, porque Herodes quiere matar al niño. Entonces también San José es advertido por el ángel en sueños de que se vaya a Egipto para proteger la vida del niño. Y obviamente quien lo lleva en brazos es María. Entonces María es una perseguida política. ¿Por qué digo esto? Porque aunque Herodes estaba buscando al niño para matarlo, ¿ustedes creen que María lo hubiera permitido que lo mataran? No, pues Las no. mamás se dejan matar, ¿verdad que sí, señoras? No, madre, una mamá escudos. Que no hace por sus hijos. Exactamente. ¿Verdad? Entonces ella va con el bebé y se van a Egipto. Así dice, pasan alrededor de 7 años, son perseguidos políticos, son refugiados, son asilados, ahora utilizando el lenguaje propiamente migratorio a propósito hablando, sí, claro, de nuestro licenciado aquí en Asuntos Migratorios. Entonces, estamos viendo que María sí fue una migrante. Después regresan otra vez a lo que es el territorio ya no de Judea, sino de Israel arriba, y se van a Galilea a vivir a Nazaret cuando regresan de Egipto, pero allá pasaron aproximadamente 7 años en donde pudieron resguardarse de esa persecución tan fuerte de Herodes. Perfecto. Madre Georgina, usted está muy preparada en estos temas. A ver, platícanos un poquito, ¿dónde estudió Mariología? En la Pontificia Facultad de el Marianum de Roma. De Roma. Allí, eso gracias a Dios. Es una universidad, Es una facultad pontificia, es como una universidad, pero es facultad porque se dedica únicamente a los estudios mariológicos. Okay. ¿Y solamente los religiosos pueden acudir y también? No. Hay laicos, sí, hay sacerdotes, hay religiosos que pueden acudir. Está abierto el estudio de la teología, gracias a Dios, ya después del Vaticano II está abierto para los laicos, está abierto para los religiosos, está abierto, pues los sacerdotes lo han tenido siempre. Exacto. Entonces ya se puede hacer, ya lo podemos hacer todos, gracias a Dios. Qué interesante este podcast, Mari, y podemos seguir hablando de María en 1000 podcasts más y del estudio de la Mariología. Pero, por ejemplo, una de las cosas más interesantes que escuchamos siempre en la sociedad actual es la devoción a tantas vírgenes. Que María de Guadalupe, que María de Lourdes, que de Fátima, que la Virgen de no sé qué, que la Virgen no sé tanto. Y cuando uno se va a caer o se va a accidentar, uno menciona a todos los santos, todas las vírgenes, ¿no? Entonces, ¿por qué tanta virgen, madre? ¿Por qué tanto nombre o por qué tantas imágenes diferentes y llevan el mismo nombre, María? ¿No? Bueno, porque esos no son muchas vírgenes, son advocaciones. Advocaciones. Que vienen siendo como títulos que se le dan a la Virgen según lo que dice la Biblia, según, por ejemplo, las manifestaciones marianas, como las apariciones o las manifestaciones de otro estilo, las lacrimaciones y todo eso, los lugares donde se ha aparecido, de donde ha dado los mensajes, etcétera. Y también, digamos, los títulos que le damos por el fervor, por la devoción, por el amor, por las cuestiones que le reconocemos que ella hace, sus acciones, por ejemplo, ella es nuestro consuelo, nuestra abogada, nuestro auxilio, es Nuestra Señora de la Luz, la Señora del Carmen. ¿Por qué? Porque hay una congregación religiosa, una orden dedicada a la Virgen. En el Monte Carmelo nace y a la Virgen se le conoce como la Virgen del Carmen por aquella nubecita que se vio,
etcétera, que no me quiero detener mucho porque son muchísimos títulos. Una advocación es un título que se le da a la Virgen según sus acciones, según su figura, según lo que representa, según lo que dice la Biblia, según el cariño o incluso según los lugares incluso la de genética también del territorio en el que se aparece, ¿no, madre? Sí, porque a veces hay en algunas imágenes es de tez, por ejemplo, Guadalupe es de tez morena, ojos un poco grandes, pestañas, cejas. En otros países es blanca, facciones diferentes. Es que esa ya es otra cosa. Ah, ya qué no interesante, son los títulos. Perfecto. Los títulos son los nombres que le damos, las advocaciones son los títulos o nombres que le damos a María, según todo esto que les estaba yo comentando. Pero luego eso es en las apariciones marianas, porque María es, digamos, nuestra ejemplo, nuestro modelo de inculturación. María, cuando aparece en algún lugar, ciertamente toma las características de las personas y de la época, muchas veces de ese lugar. Perfecto. Porque a veces la vestimenta está de acuerdo a la época en la que se aparece. Porque casi siempre nosotros la vemos con la túnica y el manto, pero en algunas apariciones se ha aparecido con el vestido propio del lugar. Por ejemplo, la Salet trae un vestido, no trae la túnica y el manto. Sin embargo, sí toma las características físicas de los lugares para decir que ella está con ese lugar, que ella es parte de esa gente. Eso es lo que nos quiere comunicar, que está con nosotros, que es nuestra madre, que está cercana, que es nuestra. Eso es lo que quiere hacer. Entonces, Guadalupe aparece, no es india, Guadalupe es mestiza. Porque dicen, ay, la indita, no es una indita, es una mesticita. Madre, que por cierto, el fervor hacia la Virgen de Guadalupe, usted no me dejará mentir, es uno de los más grandes a nivel mundial. Sí. ¿Tiene alguna escala, sí, alguna imagen, alguna devoción de la Virgen de María está más que otra? ¿Usted me podrá explicar sí, eso? Bueno, sí. Es que los españoles, cuando nos trajeron la evangelización, nos hablaron de la Madre de Dios. Cuando María aparece en México, no solamente trae el mensaje para los españoles la reconocen como la Madre de Dios porque ellos ya tenían toda una tradición cristiana de siglos. Aquí a los indígenas apenas se le estaba dando a conocer la Virgen de Guadalupe. Entonces, María no es un mito de los españoles. No, Guadalupe no es un mito de los españoles. Claro que no. Es una aparición real. Es una aparición. Bueno, de hecho, el manto, todo lo que es el manto que trae las estrellas y el vestido es un códice para los indígenas. Los indígenas están leyendo esos símbolos que trae en su vestuario. Oiga, madre, paréntesis, que está re buena esta plática aquí tal cual. Yo he escuchado a muchos hermanos protestantes, incluso amigos míos, de los famosos cuernos del diablo abajo de la Virgen de Guadalupe. Es la luna. Son los cuernos. No, es la luna. Es la luna, madre. Es la luna, claro. Es la luna. Es tan importante dato de la mariología, poder ver una imagen de la Virgen de Guadalupe como la que vemos enfrente en nuestro podcast y vemos que es la luna, la media luna, sobre sus pies. Bajo sus pies. Bajo sus pies. Bueno, esa por dos cosas. Ya lo notaron los españoles que llegaron a México. Está notando allí la mujer de Apocalipsis 12, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de estrellas en su cabeza. Bueno, ellos notaron esa similitud. En cambio, para los mexicanos, para los aztecas que le estaban viendo, la luna, México, la palabra México significa en el ombligo o en el centro de la luna. Porque los aztecas pensaban que su tierra era el centro del universo y por eso ellos tenían que estar ofreciendo sacrificios y cosas al dios, porque los dioses de alguna manera respondían a sus ruegos, puesto que ellos estaban en el centro del universo. Eso significa en el centro de la luna. Por eso México significa en el centro, en el ombligo de la luna. Eso significa bien, y por eso. Entonces María, cuando está pisando, porque el piecito lo tiene sobre la luna, significa que está pisando nuestra tierra, que viene a México, que está en México. Además, la luna se dice que estaba en la fase lunar del día de la aparición. Eso es otra cosa. Y además, por la similitud de Apocalipsis 12, en donde dice que está con la luna bajo tus pies, porque en Apocalipsis 12 el sentido de la luna es el sentido del tiempo.
Entonces, es tenía muchísima similitud con la una cosa, para nosotros es otra. Perfecto. Para la Biblia, pues, la luna es el sentido del tiempo para los hebreos, porque con ella medían prácticamente los meses lunares. Y de alguna manera, pues, también ven la fecundidad, porque la tierra también se da por las fases lunares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene también ese sentido para los españoles que conocen esto y para los mexicas que para ellos la luna es México. Claro que por supuesto. También es fecundidad, es fertilidad. Sí, porque por las mujeres, cada 28 días, también la luna. Sí, eso es la cuestión. Madre, por eso hoy el fenómeno de María va desapareciendo en muchísimas juventudes, esa devoción a María, porque María, más que una aparición religiosa, tiene un proceso de meteorología, por lo que usted me está comentando aquí. O sea, se basaba la constelación en su aparición, la utilizaban para guiarse, para ubicarse. Era más que una representación, era un símbolo que figuraba más cosas que una simple aparición de mujer. O sea, tenía algo más allá, tenía parte de la naturaleza también su aparición. Para los aztecas, la aparición de María, o sea, toda la imagen de la tilma es como un códice que les habla de su religión, no de cuestiones únicamente astronómicas. Tiene cuestiones astronómicas, pero para ellos no es tan importante la cosa, sino el significado que ellos le daban, el símbolo detrás de la cosa. Sí, para ellos es lo importante. Como ellos eran personas muy simbólicas, todos lo somos, claro, pero ellos más. Por supuesto. Bueno, claro, también los españoles, pero a su forma. Nosotros, los mexicas los aztecas tenían su manera de leer la naturaleza. Entonces la naturaleza, y les decía algo, y además la Virgen de Guadalupe trae otros símbolos que para ellos eran directos. Por ejemplo, las flores significan los cerros. Pero también, si lo vemos del otro lado, significan los corazones. Si se fijan, son como unas flores también. Entonces, todas salen del manto. ¿Por qué? Porque vienen de Dios, vienen de lo alto, vienen del cielo. Es una civilización que viene de lo alto, lo que María quiere traer, que es la iglesia. Madre, entonces, ¿y por qué yo, judío, por qué yo, mormón, por qué yo, testigo de Jehová, tendría que creer en María? Y número 2, en consecuencia, en la imagen, la representación de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué tendría que creer yo en eso si es algo que yo no lo veo más allá como un católico? Tanto como tener que creer, pues nadie tiene que creer. Eso primero. Tanto las apariciones y todas las manifestaciones celestiales que se han visto después del Evangelio, después del acontecimiento Cristo, son revelaciones que no agregan nada, que no completan la revelación de Jesucristo, porque la revelación de Jesucristo ya se dio completa en él. Jesucristo ya nos reveló todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Todo lo necesario ya está dicho en Cristo. Todo lo demás que sucede después de la muerte, resurrección, ascensión de Cristo, todo lo demás, cosas extraordinarias, sobrenaturales, apariciones, lacrimaciones, exudaciones, milagros, etcétera. Esos son ayudas que nos pueden ayudar a nuestra fe que ya nos dejó Jesucristo. Entonces, tener que creerlas, no. De hecho, ni siquiera para la iglesia es dogma, ni tampoco es obligación creer en todas estas manifestaciones. No, son ayudas, nos ayudan. Y la iglesia las permite porque son ayudas para nosotros, para la gente, que nos ayudan a tener así como que algo más visible, más fuerte para seguir nuestra fe. Pero no son necesarias. Exacto. No son necesarias. Acuérdense lo que dice el Evangelio de San Juan, ya en los capítulos finales, cuando Santo Tomás andaba ahí queriendo meter el dedo en las llagas y la mano en el costado de Cristo. Incrédulo, ¿no? Ajá, sí. Estaba incrédulo. Y entonces Jesús le aparece, le muestra las manos, le muestra el costado y dice, ándale, hazlo. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces ya Tomás le dice, ay, sí, Señor, mi Dios y Dios mío y Señor mío. Sí, Señor. Le dice Jesús, sí, tú crees porque has visto. Y esta es la frase que nos corresponde a todos. Dichosos los que creen
sin haber visto. Wow. Entonces, cuando tenemos esto, sí, pero cuando tenemos Sí. estas manifestaciones, Dios las permite. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos a veces esas ayuditas, pero no le agrega nada a la revelación completa de Jesucristo. Entonces, tener que creer en Jesucristo. Por supuesto. En Jesucristo sí tenemos que creer y tenemos toda una fundamentación teológica para creer en Él. Pero en las apariciones, en la Virgen, por las apariciones, no. Esas son ayudas, ¿sí? De hecho, ni siquiera estamos obligados a creer en las apariciones y en las revelaciones privadas. No, qué interesante. O sea, puedo ser católico y no creer en la aparición de Guadalupe. Y no creer en ninguna, sino que... Y eso no significa que estoy fuera. No, no significa que está fuera porque no es herejía. Sin embargo, por respeto a las personas que creen, no tenemos que andar, son puramente... No, por respeto y además porque algún obispo dijo, esto es una cuestión que Diosito permite, usted se calla su boquita y si no lo cree, por respeto. Claro. Pero si en su corazón no cree, usted no está faltando a su fe católica mientras crea todo lo que dice el credo. Interesante. Porque el credo es nuestra carta de presentación. El credo es lo que creemos. Eso es lo básico, eso es lo fundamental, esto es lo central. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la iglesia, los sacramentos, eso es lo central. Las apariciones son ayudas, sí, nos sirven para ayudarnos, Oiga, pero no son necesarias. Madre, pues es que estamos dentro de todo el estudio preciso y correcto para poder creer en María desde el punto de la Biblia, desde el punto central. Entonces, ¿por qué tanta polémica cuando hablamos de María? Yo le comparto que he escuchado a más amigos míos conocidos de otras religiones que hablan más y critican más a la Virgen María que un mismo católico criticando a un protestante, un mormón, un testigo de Jehová por ser mormón o ser testigo de Jehová. Yo he visto pastores quebrar imágenes de la Virgen de Guadalupe en sus cultos y destrozar y decir mil cosas, ¿no? Enfrente de la imagen. Y es muy poco lo que yo he escuchado de un católico hablar en contra de las personas que hacen esto. Entonces, ¿por qué tanta polémica esta cuestión? Sí hay católicos que hablamos de la realidad de la Virgen María. Y sí hay católicos sacerdotes que hablan de María en YouTube, en redes sociales, sí hay. Sí hay quien defienda a la Virgen María, sí habemos, ¿sí? Ahora, ¿por qué hablan ellos mal de María? Porque no estudian la Biblia, o sea, la conocen, la leen, pero no la estudian. Una cosa. Bueno, madre, pero es un pastor. Y se supone que el ser pastor es estudiar y prepararse, ¿no? Bueno, sí, pero los estudios bíblicos van más allá de leerte el texto y de tratar de entender qué dice. Okay. Necesitas tener ayudas, ¿verdad? Que a lo largo de los siglos, por ejemplo, la iglesia ha adquirido que no solamente es una persona que quiere decir esto y ya. No. O sea, se han hecho estudios largos, ¿sí? En donde se va profundizando no solamente la figura de María, la figura de los apóstoles, la figura de Jesucristo, la figura de los grandes patriarcas del Antiguo Testamento. Todos los textos se van profundizando con métodos bíblicos muy importantes. El último, pues, es el método histórico crítico. Sí, entonces, estos protestantes, estas sectas no los tienen. Okay. Cuando yo les hablaba al principio de lo que es el diálogo ecuménico, que es con los protestantes, me refiero a las iglesias históricas, los luteranos, los anglicanos, los calvinistas, en donde ya se han hecho diálogos ecuménicos por parte de los católicos y de ellos, y hemos sacado ya conclusiones. Primero decían, ustedes son bien exagerados, dicen puras cosas bien. Entonces ya viendo, ya dialogando y viendo, poniendo, bueno, nosotros decimos esto por esto. Entonces ya dando los fundamentos, ellos dieron primero las primeras cuestiones que salieron y dijeron, oigan, pues no están lejos del evangelio cuando dicen eso. Ahora que se han vuelto a hacer, ya nos dicen, no solamente no están lejos, o sea, lo que ustedes dicen de la Virgen María va conforme al Evangelio. Y existen estos documentos con los anglicanos, con los luteranos, existen estos documentos. O sea, hay un diálogo que conserva ese tipo de cuestiones. Que ha producido documentos. Okay. Documentos escritos en donde están ahí las bases de las posturas protestantes y de la postura católica. Okay. Entonces ellos han reconocido cómo nosotros los católicos no estamos, en nuestra doctrina no estamos yendo más allá o no estamos haciendo cosas raras o no estamos diciendo mentiras, no estamos diciendo falsedades ni exageraciones.
interpretaciones. Vamos conforme al espíritu de las Sagradas Escrituras. Claro, por supuesto. En eso ya es, ahorita los diálogos van más o menos en este punto. Pero con las sectas, desgraciadamente con las sectas que hay aquí, pues es más difícil porque ellos tienen otra manera, por decir, de leer la Biblia. Entonces, si ya hay digamos, un cuadrito, ya no te puedes salir de allí, entonces ya no puedes tampoco entrar. Perfecto. No es fácil entonces dialogar. No hay una con buena quien, interpretación de ese texto. Sí, es que no es fácil dialogar con quien no quiere dialogar. Exacto. Si te dicen, tú estás mal y yo estoy bien, ya no hay manera de decirle, pero es que no, entonces ya no se puede. Exacto. Por eso no es lo mismo. Es como en la casa, ¿no, madre? Cuando se pelea el esposo y la esposa, pues... Y dice, si tú ya... no tienes la razón y yo sí. ¿Quién ya. manda en casa? Pues yo, pues entonces ya abrí para qué, ¿no? Pero bueno. le digo, con las iglesias de una tradición más histórica que comenzaron precisamente por el estudio de la Biblia, aunque se desviaron, hay que decirlo, la interpretación de la Biblia fue lo que un poquito, ¿verdad? Ellos ya hemos llegado hasta estos puntos en donde ya vamos conciliando. Ellos se enojaron mucho cuando se promulgaron los últimos 2 dogmas de la Iglesia Católica que fueron propiamente marianos. La Inmaculada Concepción y la Asunción es el último dogma que la Iglesia ha proclamado y fue sobre María, los dos. Que son entonces, los dogmas que he escuchado mucho cuando un pastor grande o un gran líder religioso predica, ¿no? Sobre María, sobre los 2 dogmas más. Y se enojaron porque dijeron, ¿con qué autoridad dices tú eso? Y entonces ya viendo todos los fundamentos bíblicos que no se leen porque no hay algún texto específico que nos diga, aquí está. No, pero está el espíritu de la Sagrada Escritura que nos ayuda. Voy a hacer un paréntesis, madre, porque quiero aclarar en este podcast que yo tengo muchos amigos pastores y muchos amigos ancianos y muchos amigos islámicos, y este podcast no es precisamente para hacerlos creer en María, pero sí quiero hablar de María porque me vale hablar de María. Entonces me interesa explicar desde la ciencia, desde la fe, desde la Biblia, aparte con la experiencia de la madre que es doctora en Mariología, cómo piensa la verdadera Mariología sobre lo que debe ser conocerse sobre María. O sea, no lo que a veces escucho de mi abuelita, de mi mamá, sino lo que realmente científicamente puedo escuchar de María, ¿no? Entonces, eso es. Madre, pasando a otro tema, el tema de las quinceañeras. ¿Qué tiene que ver con María las quinceañeras? ¿Por qué muchas quinceañeras cuando celebran sus 15 años tienen como referendo principal poner una ofrenda de flores a la Virgen María? ¿Es bíblico? ¿María a sus 15 años le sucedió algo en su vida? ¿Algo por el estilo? No. De hecho, los 15 años no nacieron por el tema mariano. Ok, es muy interesante eso. No. Sí. Las 15 años es porque la muchachita deja de ser niña y pasa a ser una señorita y ya puede contraer nupcias, entonces se le presenta en sociedad. Se le presenta en sociedad. Sí. Y para agradecer esto, se hace la misa. Así empezaron las quinceañeras que yo sepa. Ok. Sí, no tienen que ver. Ahora, las muchachas, obviamente, porque quieren que María guíe su vida, las acompañe como su madre, le sea su ejemplo de vida cristiana, de vida femenina. Por eso, pues, le dedican un momento. Pero ni siquiera no era siempre parte del rito. Muchas quinceañeras no lo hacen. Muy bien. Madre, antes de pasar a nuestro segundo episodio y segmento y concluir este podcast, no me voy a contestar, pero le quiero hacer la pregunta así. ¿María murió, sí o no? ¿Te contesto o no te contesto? Regresando, este segmento, madre. Desde la parroquia de San Mateo en Ciudad Juárez, le agradecemos mucho al padre Aurelio Saldívar porque nos abrió las puertas de su casa para grabar este podcast. Y todos ustedes que buscan, pues desde luego, los servicios religiosos en esta parroquia, aquí les vamos a dejar toda la información compartida por su párroco, el padre Aurelio. ¿Cuáles son los horarios de misa, padre, que tienen para la comunidad? Primero que nada, buenas tardes, gracias por tomarnos en cuenta. Los horarios de misa es de martes a viernes por la tarde, 7 de la tarde. Los jueves tenemos la hora santa a las 6. También comentarles que tenemos exposición del Santísimo de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados tenemos misa por la tarde, a la 1 son los bautizos, 4 y 6 de la tarde son horarios de bodas también. Los domingos tenemos horario de 8 de la mañana, 11, 2 y 6 de la tarde. Las confesiones son los viernes por la tarde a partir de las 5 y los sábados a partir de las 10 de la mañana.
Okay. Bueno, esos son los servicios de la comunidad de la parroquia San Mateo. Recuerde usted marcar a la oficina para más información. También, incluso si quiere hacer donativos a la comunidad de la parroquia, puede hacerlo directamente a través del teléfono de la oficina. Gracias por visitarnos. Desde la parroquia San Mateo en Ciudad Juárez, y con este público hermoso y maravilloso que nos acompaña esta noche, la hermana Georgina Onofre, doctora en Mariología. Pues ahora sí vamos a responder la pregunta con la que nos fuimos y regresamos. ¿María murió, sí o no, madre? Sí, sí murió. Sí murió. Sí murió. ¿Cómo murió María? Bueno, no sabemos cómo murió, no hay documentos que nos digan cómo. El único que se pone a deducir cómo pudo haber muerto, hay un escrito de uno de los santos padres, San Juan Damasceno, que nos dice que María no pudo haber muerto de enfermedad, que no pudo haber muerto, no murió mártir porque lo sabríamos, que lo más probable es que haya muerto de amor. Era tanto el amor que sentía madre, que la llevó a la muerte. María murió, imagínese la escena. ¿Quién estaba ahí en esa cena? ¿Quién posiblemente pudo haber estado en la muerte de María? Bueno, vamos a hablar ahorita entonces ¿Se de sabe el las año en el que María murió? tradiciones. ¿Aproximadamente se sabrá el año? No, no Okay. se sabe. No, Ok. no hay registros. No hay registros No, de eso. se dice, esto es lo que voy a decirles enseguida, es lo que dicen antiguas tradiciones que se recopilaron luego en algunos escritos considerados apócrifos, ¿sí? Bueno, se llaman el tránsito de María. Tránsito de María. Lo que dicen estos tránsitos, que son varios escritos, pero los que nos llegaron son pocos, ¿verdad? Se hicieron varios a partir más o menos siglo V, siglo VI de nuestra era, nos hablan precisamente de que María, ya cuando va a morir, se le aparece el ángel y le avisa que se va a morir. Wow. Entonces ella manda a traer, dice que se quiere despedir de los apóstoles que ya andan evangelizando por todo el mundo. Entonces los apóstoles llegan y María les da las últimas recomendaciones, los bendice y muere. Todos estuvieron presentes excepto Santo Tomás. ¿Por qué, madre? ¿Por qué Santo Tomás? ¿Quién estaba presente cuando Jesús se apareció la primera vez resucitado? Muy interesante. Bueno, pues Tomás tampoco estaba presente cuando María murió. Sí. Entonces la llevan a enterrar, la llevan y la ponen en una tumba que estaba vacía, que era nueva, y está entre dos tumbas que estaban ocupadas, allá la ponen en el centro, y entonces se retiran muy tristes, y después, a los 3 días, llega Tomás y pide verla, y le dicen, no, porque ya tiene 3 días, y con el calor, etcétera, ya huele mal. Sí. Dice, yo quiero ir, y cuando entran, está la tumba vacía. Esto nos narran estas. Por eso estos escritos se llaman el tránsito de María, o también le llaman la dormición de María. Ahora, ¿Y por qué la tumba vacía, madre? Pues ahí les voy. Eso va, ok, eso perfecto. voy. Calma. Pero dormición, ¿por qué es que se durmió María? No se durmió. Lo que pasa es que en los primeros siglos del cristianismo, a la muerte le llamaban dormir. Todavía, si ustedes se fijan, cuando se lee una parte de la misa, estamos pidiendo por los que duermen ya el sueño de la paz. Exacto. Los muertos, están muertos, no están dormidos, están muertos. Pero les decimos de esa manera porque es que estamos nosotros haciendo una metáfora o es una forma de hablar para decir que estas personas, aunque están muertas, van a resucitar, están en la espera de la resurrección. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de dormición. De hecho, la palabra cementerio viene de la palabra koimiterio, que en griego significa, que en español, del griego en español, significa dormitorio. Porque perfecto. para el cristiano la persona no muere realmente, está como dormida porque está esperando la resurrección final. Y en ese sentido, María, cuando hablan de la dormición, eso están hablando. Entonces ya desde muy antiguo se habla de la dormición de María, aunque la liturgia siempre ha hablado de la muerte, o sea, siempre la ha visto como la muerte de María. Claro. Entonces, también cuando se dice el dogma de la Asunción, que va conectado con esto, sí, ¿por qué estaba la tumba vacía? Porque María es resucitada por Cristo y es llevada al cielo. Por eso la Asunción. Se la lleva en cuerpo y alma al cielo, pero ya ella había muerto, entonces Él la resucita y la lleva al cielo. Por eso es Asunción, en diferencia de la ascensión, porque cuando Cristo muere y resucita, sube al cielo por su propio poder. Él sube. Pero a María no puede subir por su propio poder, porque ella no es Dios. Claro. Entonces a ella la suben, por eso es asunta, subida. Madre, hasta yo haré lo mismo.
si yo fuera Jesús y mi mamá hubiera muerto, yo me la llevaría igual. Bueno, eso por una parte, porque ese es el fundamento, una parte del fundamento del dogma es que por el cuarto mandamiento Jesús honra a su madre con la misma prerrogativa de él. Y nada más le adelanta lo que nos va a pasar a todos, porque la resurrección la estamos esperando todos. Sin embargo, hay una segunda razón. María es asunta al cielo porque ella es nuestra madre y tiene que seguir ella haciendo su función materna, realizando su función materna con todos sus hijos, y para eso tiene que estar bien viva. Claro, por Entonces, supuesto. por eso esa es la razón fuerte también de la resurrección en cuerpo y alma de María, y por eso ella es subida en cuerpo y alma. Ese es el dogma de la Asunción que tiene que ver con la muerte de Híjole, María. qué maravilloso el tema de María, madre. Más que verlo de otro punto de vista, es comprender la lógica, pues, de qué es eso. O sea, Jesús siendo Dios no creo que sea tan desgraciado como para no darle a su mamá ese lugar de hasta llevársela siendo el mismo Dios. Si uno por su mamá como hijo, yo por la mía la tengo muy lejos, madre, vive hasta Nashville, Tennessee, pero si la tuviera aquí en El Paso todos los días, la tuviera sentada enfrente de mí, Claro que viendo sí. lo que hago, porque se Claro sentía que orgullosa sí. de ver lo que su hijo es, porque Claro ella fue que parte sí. de ese proceso. Entonces, ¿qué no haría realmente en la vida un hijo por su madre y una madre por su hijo, no? Vamos a pasar al segmento de preguntas del público de la parroquia de San Mateo que nos acompaña. Vamos a ver si por ahí tienen preguntas al respecto sobre el tema de la Mariología para la madre Georgina Onofre, doctora en Mariología. Y gracias a ustedes por seguir viéndonos en este podcast tan maravilloso. Difundan y compartan porque es enseñanza que todos necesitamos conocer. Ya la respuesta ya la conocen, tal vez yo también, pero yo sí quiero que me explique qué es un dogma, Mariano. Muy bien, un dogma. Un dogma es una verdad revelada por Dios que la iglesia recibe, que tiene que poner por escrito, la tiene que actualizar, la tiene que explicar y la tiene que proclamar para ser creída por todos nosotros. Eso es un dogma. Un dogma mariano es lo referente a la Virgen María. Los dogmas marianos son 4. Es la maternidad divina, la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y su Asunción. Interesante. Dogma. Muy bien, perfecto. Madre, le agradezco mucho por este espacio. Este es su podcast, este es su casa. Agradezco mucho a la comunidad del Padre por abrir las puertas de su parroquia. Espero sigamos compartiendo más información sobre lo que implica la Mariología. Sé que Mariología es muy extenso, no nos alcanza el tiempo para estar explicando eso, pero lo más relevante lo hemos explicado en este podcast. Gracias por su presencia, Dios la bendiga mucho y que siga con su conocimiento aportándonos a todos aquellos que creemos. Y a los que no quieren creer, no pasa nada. Seguimos en esto, pero vean el podcast, ¿verdad? Claro Gracias, Madre, que por su sí. presencia. Muchísimas gracias también a ustedes, licenciado, por su invitación. Muchísimas gracias a este bonito público de San Mateo, al Padre Aurelio también. Muchísimas gracias por recibirnos y pues un saludo para todos. No se olviden, somos misioneras de María Dolorosa y aquí en Juárez tenemos el Vía Matriz. Tengo que promocionarlo. Claro el que Vía sí. Matriz es un espacio en donde pueden ir a hacer oración. Es el único de Latinoamérica, porque hay en Italia, hay en Estados Unidos, pero aquí en toda Latinoamérica nada más hay uno que está aquí en Ciudad Juárez. Entonces los de Ciudad Juárez tienen esa riqueza, aprovéchenlo. El Vía Matriz es una devoción a la Virgen María, a los dolores que ella padeció y que podemos hacer camino con ella para sentirnos acompañados con su presencia, con su ejemplo de cómo se debe de vivir y enfrentar el dolor en nuestra vida. Así es. Hasta la próxima. Muy buenas noches.